Hola, hola, hola. Hoy vamos a ver lo que es un taladro y un taladro de perforación de pozos petroleros. Vamos a comenzar con las características del petróleo. Cuando nos hablan de petróleo, lo primero que se nos viene a la mente o lo que asociamos es con el color negro. Y esta asociación no es descabellada, porque de cierta manera o ciertamente el petróleo sí llega a ser negro, pero también puede ser amarillo pálido, con tonos rojos y marrón hasta llegar al negro. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender principalmente de su composición química y de la densidad de ese petróleo. Entonces se puede pasear por esa variedad de colores hasta llegar al negro. O dependiendo de su composición química y de su densidad, entonces es el que le va a dar la tonalidad a el petróleo. ¿Cuál es el olor del petróleo? El olor es olor a gasolina, olor a queroseno u otros derivados livianos. La densidad, de lo que hablamos ahorita, la densidad del petróleo, tiene que ver o se compara con la densidad, o se hace referencia a la densidad del agua para comparar cuán liviano o pesado pudiera ser el petróleo. En este caso, si un crudo es más liviano, va entonces más liviano que el agua, por supuesto, va a flotar en el agua, asumiendo o sabiendo que la densidad del agua es 8.33 libras por galón. Si un crudo es mucho más pesado que el agua, que 8.33, que es la densidad del agua, entonces obviamente va a ir al fondo en esa proporción, o va a estar por debajo de la densidad del petróleo. Ahora bien, existe una clasificación de los crudos de acuerdo a la API o al Instituto Americano de Petróleo. Este instituto estableció una clasificación para los diferentes tipos de crudo de acuerdo a la gravedad API. La gravedad API, ¿cómo se calcula la gravedad API? Existe una fórmula para calcular la gravedad API, que es 141.5 entre la gravedad específica del petróleo menos 131.5. Y esa gravedad específica del petróleo es igual a la densidad del petróleo entre la densidad del agua. Ya sabemos cuál es la densidad del agua. Y la densidad del petróleo la podemos calcular porque es masa. Sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, fíjense cómo se relaciona todo esto para la clasificación del crudo con la densidad. Que la densidad del agua, que les decía, es la que me da la referencia para clasificar los crudos. Cuán pesado puede ser o cuán liviano puede ser el crudo de acuerdo a esa densidad que vaya a tener o la densidad que vaya a tener el crudo. Fíjense, entonces acá tenemos los crudos condensados mayor a 40 grados API, los livianos de 30 a 40, los medianos de 22 a 30 y los pesados de 10 a 22 y los extrapesados menor a 10 grados API, que son, por ejemplo, en el caso de Venezuela, los que vemos en la faja petrolífera del Orinoco. Crudos muy pesados, ya entonces al ser más pesados tienen mayores componentes pesados y los hacen una tonalidad mucho más negra de lo que hablábamos al principio, lo que les hablaba de los colores del crudo, porque va a depender de su composición química y aparte de su densidad. Entonces, mientras más denso, más oscuros van a hacer esos crudos. Ok, ahora veamos ya lo que son los equipos de construcción de pozos para construir un pozo. Los equipos para construcción de pozos varían desde los que van a estar en costa afuera hasta los que van a estar en tierra firme. Tenemos buques taladros, sumergibles, jet hook y hasta tener una cabre o taladro en tierra firme, que es lo que vamos a enfocarnos en este momento. Pues los taladros que estamos en tierra firme, que son los más comunes y los que vemos nosotros por allí cuando vamos en carretera, pues en algunos estados del país que son bastante que son petroleros. Sin embargo, dice, existe un equipo de perforación diseñado para cada necesidad. Generalmente el criterio que predomina es la profundidad del lecho marino. Dependiendo a qué profundidad se quiera extraer el hidrocarburo, pues entonces va a existir un equipo para hacer esa extracción del hidrocarburo. ¿Cuál es la selección? ¿Cuáles son los criterios que se consideran para la selección de un equipo de perforación, en este caso de un taladro? Pues existen varios criterios que hay que tomar en cuenta para seleccionar un equipo de perforación. Sin embargo, la zona a perforar o a rehabilitar en un pozo es la que, digamos, de alguna manera va a predominar junto con la profundidad de
eso que yo quiero extraer, en este caso si voy a perforar un pozo. Entonces, me voy a pasear por todas esas consideraciones, pero de manera a englobarlas a través de la zona a perforar. ¿Por qué? Porque las zonas a perforar, ellas cambian la litología de una zona, cambia digamos, de un estrato a otro, porque las características geológicas del suelo varían de un lugar a otro, o sea, en cuanto al tipo de roca, la profundidad del pozo. Entonces, de acuerdo a esos criterios, esas características de la zona perforada, entonces se va a seleccionar el equipo con que se va a perforar, sobre todo los rangos de profundidades de pozo, o sea, qué rangos de pozo, si yo voy a unas profundidades o voy a altas profundidades, 20.000 pies, 15.000 pies, necesito un tipo o un equipo que me soporte el peso que va a llevar a esas profundidades o todas las operaciones que yo voy a realizar. Entonces, bueno, allí tienen también rangos de profundidades que, como les decía, la zona perforada, rangos de perforaciones, digamos que son una de las más predominantes. Por supuesto, las cargas de las tuberías de revestimiento esperadas, porque a mayor profundidad voy a tener más carga de revestimiento porque voy a utilizar más revestidores, porque voy a tener más profundidad, rangos de velocidades de la rotación, las artas de perforación, límites de tamaño de los ensamblajes, sistemas de circulación, tanques para fluido y múltiples de fluidos. Y bueno, y ahí esa cantidad de consideraciones que tenemos allí para poder seleccionar el equipo de perforación. Aquí tenemos una clasificación de taladros de acuerdo a la API y su capacidad. Fíjense, acá tenemos de acuerdo a la potencia del malacate. ¿Qué es el malacate? Que es digamos, un componente esencial de un taladro de perforación. Ahorita vamos a ver unas imágenes. El malacate es el que controla el movimiento del cable de perforación a través de enrollarlo y desenrollarlo de manera controlada. O sea, el cable de perforación es evidentemente el que se usa para bajar y subir la sarta, que la sarta está compuesta por lo que es la mecha de perforación como tal y la tubería. Entonces, ese malacate es el que se encarga de controlar el movimiento de ese cable durante la bajada y la subida de la sarta. O sea, él permite además controlar la velocidad y la tensión de ese cable. Es una pieza bastante grande y evidentemente costosa. Entonces, los taladros se clasifican de acuerdo a la potencia de ese malacate, que es el que ha permitido obviamente soportar toda esa carga. Entonces, fíjense cómo tenemos tipo A, B, C, D y E, y de acuerdo a las potencias va desde 750 hasta 3000 HP el taladro. Entonces, fíjense cómo si nos vemos por las profundidades que tenemos acá en la parte de abajo en la tabla, profundidades máximas de perforación. Si yo voy a perforar a una profundidad máxima de 7000 pies, yo puedo utilizar un taladro tipo A con una potencia del malacate de 750, una carga máxima de 485, y fíjense, ahí me describen la capacidad del bloque también, la capacidad de la cabra como tal y la capacidad de la rotaria. Ahora, pero si yo necesito perforar a 25.000 pies, ya yo voy a utilizar un equipo más robusto que me tenga una mayor potencia. En este caso, un equipo lo voy a clasificar de tipo E, que es de 3000 HP. Y fíjense cómo a medida que la profundidad va aumentando, también van aumentando todas las capacidades, obviamente la potencia del malacate, la carga máxima del malacate, la capacidad del bloque, la capacidad de la cabre y la capacidad de la rotaria van a ir aumentando porque necesito más esfuerzo, más potencia para poder llegar a la profundidad que deseamos. Entonces, fíjense también por ahí la manera entonces de clasificar los taladros de acuerdo a su capacidad y de acuerdo al requerimiento. El personal de un taladro. Vamos a hablar un poco del personal que permanece o que hace vida en un taladro durante las operaciones. El perforador. Digamos que el perforador es el que opera y supervisa el equipo de perforación. Su función es monitorear los parámetros, controlar la velocidad de rotación. Es el que está metido en una consola allí, en una casita, accionando todo para bajar esa sarta, subir esa sarta y, como les digo, mantener o monitorear los parámetros y controlar la velocidad de rotación cuando la mecha está abajo y está rompiendo la formación, pues una vez que se baja la sarta. Entonces, él es digamos que el jefe allí de la cuadrilla. Ahora hablamos del cuñero. El cuñero es alguien que está a disposición del perforador. Los cuñeros generalmente son tres. Ellos son los que se encargan, digamos, de
enroscar y desenroscar la tubería obviamente cuando van a bajar los tubos, la tubería, ellos se encargan de enroscar los tubos y obviamente se encargan también cuando viene subiendo la tubería que van a sacar tubería, ellos se encargan de desenroscar. Aparte, ellos colocan, se llaman cuñeros porque ellos son los que colocan dentro del hueco donde va a ir el tubo, los tubos de perforación que van bajando, ellos colocan las cuñas allí cuando, por ejemplo, van a extraer tubería, están subiendo la tubería y ya obviamente van a desenroscar allí la tubería, ellos colocan unas cuñas que son como unas abrazaderas abajo para que obviamente la zarpa que quede abajo no se vaya a caer. Entonces, ellos son digamos, unas abrazaderas bastante pesadas que aguantan allí la tubería hasta que sigan subiendo la tubería y puedan extraer la otra pareja. En perforación, generalmente cuando se habla de parejas, ahora que tocó el tema de parejas, se dice que las parejas son de 3 tubos. En literatura generalmente no se va a conseguir cuál es la razón de por qué decir a 3 tubos una pareja, pero se presume que es algo que se viene por la práctica, pues. Por razones técnicas y prácticas se le dio esa, porque generalmente cuando ya hacían esas maniobras de levantar esas tuberías que son de 30 pies, esos 3 tubos que son de 30 pies, lo hacía una pareja, 2 hombres pues. Entonces bueno, por ahí podía ser esas razones que se le dio técnicas y prácticas de llamar a esos 3 tubos una pareja. Ok, hablamos ahora del encuellador. El encuellador es una persona que generalmente las cabrias son entre 50 metros, aproximadamente son de 50 metros. Bueno, dependiendo también lo que ya vimos en la clasificación, puede ser una más alta, más baja, pero hay unas de 50 metros. A la mitad digamos, de la cabra, un poquito más, menos, está como, digamos, como una terraza, por llamarlo de alguna manera, de esa cabra, de esa torre. Hay una terraza. Allí está una persona que llamamos el encuellador. ¿El encuellador de qué se encarga? Él se encarga de, como lo dice aquí en la presentación, fíjense, conocido también como chango, torrero o enganchador, es el miembro de la cuadrilla de perforación que trabaja en una plataforma fijada a la torre o mástil, allí es donde les digo generalmente a unos 26 metros, a la mitad, digamos, de la cabria, por encima de la planchada o piso de perforación durante los viajes de tubería. Entonces él se encarga de enganchar la tubería durante los viajes. Cuando va saliendo la tubería, vamos a suponer, están sacando la tubería, él se encarga de agarrar esa tubería, colearla, como la llaman coloquialmente allí en el término petrolero, con un mecate, la colea y la trae hacia su lugar. Digamos, la va a traer hacia unos peines que están allí en ese encuelladero, en ese balcón que yo les digo. Ahí hay como unos peines y ahí va descansan. Esa pareja la descansa en la que está. Cuando se va a conectar tubería, se va a conectar una pareja nuevamente, entonces él se encarga de empujar esa pareja hacia, digamos, si está trabajando con el top drive, empuja ese top drive para que sea enroscada esa pareja y vaya al hueco o al pozo, pues, cuando se está bajando. Entonces eso es lo que se encarga la persona que está de arriba, pues, en el encuellador. El aceitero, bueno, opera de manera operador de motores, como también se le suele conocer, es el miembro de la cuadrilla de perforación encargado de lubricar y monitorear el correcto desempeño de los componentes mecánicos del taladro. Esa es la función del aceitero. Está el otro que es el arenillero. Los arenilleros, digamos, de alguna manera están a disposición del químico, del supervisor de fluido. Recuerden que cuando están perforando, se va bombeando además un fluido de perforación. Este fluido es fundamental para garantizar las operaciones que está realizando la mecha, porque la mecha allá abajo sufre de calentamiento, digámoslo así. Entonces, una de las funciones del fluido de perforación es enfriar y lubricar la mecha, llevar todos los ripios que se están cortando hasta la superficie, entre otras funciones que tiene el fluido de perforación, pues. Entonces, existe una persona, un supervisor químico que está encargado de que ese lodo de perforación que se va a llevar a introducir al pozo tenga las condiciones adecuadas para que pueda cumplir todas las funciones algunas de las funciones que le he mencionado, pues. Entonces, esos arenilleros están a disposición del químico. Cuando necesitamos agregar una química para dar estabilidad al fluido, necesitamos darle peso al lodo. Bueno, hay los sacos de los productos químicos, los arenilleros son los encargados de echarlos al pozo para hacer las mezclas allí. Entonces están allí mantener el orden y la limpieza. Bueno, están allí más que todo a disposición entonces de los químicos, pues, como llamamos nosotros a los supervisores de fluido.
Ahora, los sistemas que conforman el taladro son los sistemas de potencia, sistema de levantamiento, sistema de circulación, sistema de rotación y sistema de seguridad. Son, digamos, los 5 sistemas básicos que componen un taladro de perforación. Vamos a verlos ahorita por separado, como más o menos qué llevan o de qué están compuestos cada uno de estos sistemas que les estoy hablando que conforman el taladro de perforación. Entonces, vamos a verlo acá en la siguiente. El sistema de potencia. El sistema de potencia es el que genera la fuerza o energía. Digamos, son todos esos motores que están allí, que ustedes ven en esas imágenes, esos motores grandísimos que están allí, que generan un ruido, digamos, de alguna manera el que no está acostumbrado, insoportable dentro del taladro. Entonces, esos motores que están allí son los que generan la fuerza o energía para levantar, obviamente, o hacer todas las operaciones que se hacen dentro de la perforación, de bajar tubería, subir la tubería. Todo eso lo genera la fuerza o energía que te dan esos motores. Es un sistema de potencia que lo componen esos motores. Entonces, eso es lo más básico entonces de lo que es los sistemas de potencia. El sistema de levantamiento es obviamente todo el soporte, soporta todo el sistema de rotación mediante la utilización de equipos apropiados. Digamos, entonces, el sistema de levantamiento está compuesto por estructuras de soporte como la torre o cable de perforación como tal, la subestructura, que digamos el piso que está donde está el perforador y está toda la cuadrilla arriba. Está la corona, que es la parte de arriba de la cable, el top drive, que es un equipo bastante fundamental dentro de la perforación porque es el que te permite rotar la tubería, el encuelladero, que es ese balconcito que yo les dije allí donde está el encuellador, la plataforma o piso del taladro, la rampa de tubería, una rampa que está a los lados de la tubería que ahorita vamos a ver en una imagen, el sótano, que es donde está el seller, y el consola del perforador. También los equipos de levantamiento que están utilizados para levantar y bajar y suspender la sarta de perforación. O sea, lo que es el malacate, y ya les hablo del malacate, el bloque corona, que está arriba en la cornisa y arriba de la torre de perforación, el bloque viajero, obviamente que sube y baja, un gancho, los elevadores, el cable o guaya de perforación que les dije, las cuñas y las llaves de potencia. Entonces, todo eso forma lo que es el sistema de levantamiento. Para yo levantar la sarta, para levantar y bajar la sarta, pues, lo que me permite movimientos de izamiento. Aquí vemos este sistema de levantamiento. Aquí vemos los componentes que les nombré ahorita. Fíjense, la corona, que es la parte que está arriba, obviamente, de la torre de perforación. Aquí hay un bloque corona, como una polea, aquí hay unas poleas donde pasa el cable de perforación, la guaya o guaya de perforación, el cable o guaya de perforación. Está la torre de perforación como tal, que es toda esta torre que está acá. Está el encuelladero, fíjense que el encuelladero es lo que está allí, que les mostraba, que les decía, que es como, fíjense que es como un balconcito que está allí el encuelladero, un balconcito que tiene allí la torre, y allí está, en ese balconcito se encuentra, en ese encuelladero se encuentra el encuellador. Y aquí fíjense, están las parejas. Esos tubos que ven allí negrito que están parados en la línea que dice encuelladero son las parejas, la tubería que él las coloca ahí en su soporte, que ahí es donde van, que tienen unos peines allí donde ellas van. Está el bloque viajero, el piso del taladro, las rampas. Fíjense, esas rampas que están aquí abajo, en la parte de abajo que dice rampas, allí donde dice rampa, esa rampa es, bueno, para ellos bajar tubería por allí, cuando van a botar algún tubo, como se dice, ellos colocan allí las rampas, ellos los bajan por allí por esas rampas, pues. También de seguridad en caso de alguna emergencia, yo, bueno, los personal que está arriba en la planchada baja por allí. El sótano, como les decía, es la parte de abajo del taladro, es el seller, donde queda el seller, el malacate, que es el tambor grande que le da toda la potencia, como les dije, donde se enrolla y desenrolla el bloque del cable de perforación, y la consola de perforadores, donde la casita desde donde opera el perforador, que es el que se encarga de subir y bajar la sarta. Entonces, esos son el sistema de levantamiento de lo que es el taladro de perforación.
Ahora, el sistema de circulación, un sistema bastante importante dentro del taladro, el sistema de circulación controla y mantiene el flujo de fluidos de perforación, o sea, lo que es transporte de ripios, y controla la presión de los pozos. Digamos, el sistema de circulación es todo ese sistema, toda esa tubería, las líneas que permiten que el fluido vaya desde las bombas o desde los tanques que son succionados por las bombas, el fluido que está en los tanques succionado por las bombas, y pasa por todas esas líneas naranjadas esas que tiene, pasa por toda esa tubería hasta llegar al fondo o hasta donde se está perforando la mecha, pues llega hasta la mecha para cumplir las funciones que le dije de enfriar y lubricar la mecha, de llevar los recortes hasta la superficie, crear un revoque, entre otras funciones que tiene el fluido de perforación. Pero es todo ese camino de circulación que lleva el fluido, pues. Fíjense, él sale de los tanques, succionado por las bombas, y pasa al pozo, luego sale nuevamente con los recortes, pasa hacia a los shell checker, que son, digamos, unas zarandas que separan las partículas más gruesas que vienen del pozo. Entonces, ese es lo que conforma el sistema de circulación. Bueno, aquí lo pueden ver mejor, el sistema de circulación, que tienen, fíjense, el sistema parte desde las bombas de lodo, pasa por las conexiones de superficie, el número 2, conexiones de superficie, viene por allí, el tubo vertical o el estampay, pasa por el estampay, viene desde las bombas, fíjense, viene desde las bombas de acá, en el 1, pasa por las conexiones de superficie, va por el estampay, 4, las mangueras de lodo, luego va para el 5, los poles giratorios o el swivel, el cuadrante Kelly. Bueno, el cuadrante Kelly, cuando los taladros usan un cuadrante Kelly, ya la mayoría utiliza top drive. El 7 pasa por la tubería de perforación, ya viene por la tubería de perforación. Luego por el espacio anular, obviamente el taladro, la mecha tiene unos huecos y él por allí va subiendo nuevamente el fluido de perforación, arrastrando todos los ritos que se van recortando. El espacio anular, como les decía, portamecha, los 9, por el 9 que parte de la tubería de la sarta. Bueno, allí por la mecha, por los tubos, por el tubo canal y por los equipos de control de sólido, y luego llegan a los tanques de succión nuevamente. Llega a los tanques de succión nuevamente, que es el 9. El número 12 que tienen allí. Entonces, hacen un ciclo allí, todo el transporte que lleva el fluido desde las bombas de lodo de succionado hasta llegar nuevamente a los tanques de succión, pasa por todo entonces el sistema. Entonces eso es lo que tiene que ver con el sistema de circulación. El sistema de rotación, en este caso acá presento es el sistema de rotación, un top drive, que es lo que actualmente, o la mayoría de los taladros actualmente están utilizando, un top drive, que el top drive no es más que un sistema de rotación que se usa para hacer girar la sarta de perforación. O sea, su función es de dar conexión y desconexión a la tubería y circulación de fluido, entre otras funciones que tiene ese top drive. Entonces, el sistema de rotación está compuesto por todo aquello que me permite obviamente rotar la sarta de perforación para empezar a recortar los fluidos que están allá abajo. Eso es lo que es el sistema de rotación, hacer girar la sarta de perforación, lo que es la mecha y la tubería, a través de un motor que proporciona energía mecánica, y esta se transmite a la sarta a través de la mesa rotaria o el top drive. En este caso que estoy hablando de mesa rotaria, los taladros que usan meta rotaria y Kelly, o el top drive, y la sarta gira y la brocha empieza a cortar. Entonces eso es lo que conforma el sistema de rotación. Acá tienen, bueno, les hablo aquí del top drive. Requiere de un sistema de rieles para obviamente subir y bajar el top drive. Permite perforar con aparejos de 3 tubos, o parejas. Permite circular mientras se saca la tubería. Permite cortar hasta 30 pies de núcleo sin hacer conexiones. Permite direccionar y perforar horizontalmente hasta 90 pies.
permite repasar y circular un viaje de tubería, mejor y más seguro manejo de tubería en la plancha. Entonces, el top dry tiene bastantes funciones para hacer el trabajo mucho más eficiente y más seguro, pues. Y los sistemas de seguridad que tienen que ver con lo que son lo que es la BOP como tal, son equipos diseñados para proteger, en este caso, durante todas las operaciones de perforación y prevenir los flujos no deseados. Eso es lo que es este sistema de seguridad que compone todo lo que se coloca encima de la boca del pozo, digámoslo así, para proteger a medida que se están haciendo las operaciones, porque recuerden que allá abajo hay altas presiones o los fluidos que están allá abajo están a altas presiones, y lo que estamos evitando es obviamente que esos fluidos salgan o vengan con esa presión no deseada, y a través de estos sistemas de seguridad se controla allí que entonces no puedan llegar esos fluidos no deseados hasta la superficie. Acá el sistema de seguridad, fíjense, un sistema de seguridad compuesto por ejemplo, un nipple campana, bueno, que va arriba en la parte superior, preventor anular, que el preventor anular es crucial en la seguridad de la perforación, pues, lo que te permite sellar el espacio anular entre la tubería de perforación del pozo o sea, te sella la tubería de perforación y el pozo, pues, el espacio anular que queda allí, o sellar el pozo completo si no hay tubería. Preventor anular en caso de alguna emergencia, por supuesto. Cuando tienen allí el pipe ram o ariete de ram o ram de tubería, eso es lo que te permite sellar el pozo alrededor de la tubería, esos pipe ram. Lo que es el G-ram es cortar la tubería, son lo que te permiten cortar la tubería en caso de alguna emergencia, cortan la tubería y sellan el pozo, pues. En caso de alguna emergencia y se necesita cortar la tubería porque viene un influjo de fluido hacia la superficie y no hay manera de controlarlo, entonces ya lo que le queda es entonces utilizar ese preventor allí para cortar la tubería, o ese ram allí para cortar la tubería. Y bueno, los drilling spool que tienen allí, que ven allí, drilling spool, son para hacer conexiones para las líneas de matar el pozo, cuando hay que controlar el pozo por influjo no deseado, o skin line. Entonces, para estrangular el pozo o matar el pozo, esos son para hacer conexiones, pues los drilling spool y el casing spool para hacer conexiones que permitan entonces esas operaciones cuando haya alguna emergencia. Entonces, esto es lo que tiene que ver con lo que es el taladro de perforación. Sus componentes, sus sistemas, o sea, tiene bastante otros componentes que, bueno, habrá que estudiarlo con más detenimiento, pero por lo menos que tienen una idea básica de lo que son los componentes y sistemas del taladro de perforación. Un gusto en saludarles.